En la primavera de 1834, en algún lugar de las colinas onduladas del centro de Virginia, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la manera en que entendemos las profundidades del mal humano. 47 niños, con edades que iban de 6 a 16 años, fueron encontrados encadenados en un sótano, bajo lo que parecía ser una granja ordinaria. Los niños no guardaban parecido entre sí, hablaban diferentes idiomas y, cuando se les preguntaba, solo podían susurrar un nombre entre lágrimas: Madre Sullivan. El informe del sheriff local, enterrado durante más de un siglo en los archivos del condado de Henry, describía escenas tan perturbadoras que 3 de los oficiales investigadores renunciaron a su cargo en el plazo de una semana. Lo que hace que este caso sea realmente inquietante no es solo el horror de lo que se encontró, sino la escalofriante constatación de que Constance Sullivan había estado operando su retorcida empresa durante más de 2 décadas sin ser detectada. Los niños la llamaban madre, pero la verdad detrás de ese título resultaría mucho más siniestra de lo que nadie podía haber imaginado. Antes de continuar con la historia de la familia Sullivan y sus secretos indecibles, quiero preguntarte algo importante. Este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de la gente. Entiendes que algunas verdades son demasiado horribles para ignorarlas, sin importar cuánto nos perturben. Así que pulsa ese botón de suscripción y únete a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios. Y dime en los comentarios, ¿de qué estado nos estás escuchando? ¿Eres lo bastante valiente para oír historias como esta desde tu propio patio trasero? La pregunta que atormentaba a los investigadores entonces y que sigue desconcertando a los historiadores hoy es cómo una operación tan masiva pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo en una comunidad rural tan unida. La Virginia de 1834 era una tierra atrapada entre 2 mundos. El viejo sistema de plantaciones aún dominaba el paisaje social, mientras los susurros del cambio industrial descendían desde el norte. En este entorno, la pequeña comunidad agrícola de Millbrook, una agrupación de quizá 50 familias repartidas por las suaves laderas del condado de Henry, representaba el asentamiento rural estadounidense típico de la época. La mayoría de los residentes cultivaban tabaco o maíz, comerciaban en la tienda general de Henderson y se reunían para eventos sociales en la escuela de una sola aula, que servía también como sala de reuniones comunitarias. La propiedad de los Sullivan se encontraba en las afueras de esta comunidad, una modesta casa de madera de 2 pisos, rodeada por casi 200 acres de tierras agrícolas de primera calidad. Para cualquier viajero que pasara por el polvoriento camino que conectaba Millbrook con Richmond, la granja de los Sullivan parecía totalmente irrelevante. La propia casa, construida en estilo federal popular durante la década de 1810, presentaba tablas pintadas de blanco y un porche envolvente, típico de la arquitectura de Virginia. Un granero rojo se encontraba a 60 yardas detrás de la casa, con un gallinero y un ahumadero completando la disposición típica de una granja. Lo que hacía única a la propiedad de los Sullivan no era visible desde la carretera. Ezra Sullivan, quien había comprado la tierra en 1809 con dinero heredado de la fortuna tabacalera de su padre, había invertido un esfuerzo considerable en ampliar el sótano de la casa. Mientras que la mayoría de las casas de Virginia de la época contaban con simples bodegas para raíces, el sótano de los Sullivan se extendía mucho más allá del perímetro de la casa superior. Los artesanos locales recordaban haber sido contratados para varios proyectos de excavación durante las décadas de 1810 y 1820, aunque ninguno había visto el trabajo terminado. Ezra pagaba bien y en efectivo, pidiendo solo que los trabajadores se concentraran en sus secciones asignadas en lugar del proyecto completo.
Constance Sullivan, la esposa de Ezra, había llegado a Millbrook en 1811 como novia de 22 años. Los vecinos la recordaban como una mujer atractiva, de cabello oscuro y una voz inusualmente suave. Vestía de manera simple pero ordenada. Asistía a los servicios metodistas cuando su salud se lo permitía y mantenía una reputación de obras caritativas. Cuando se le pedía contribuir a causas comunitarias, Constance inevitablemente explicaba que ella y Ezra ya estaban cuidando de varios niños huérfanos de su familia en Pensilvania. El arreglo, explicaba, era temporal, solo hasta que se pudieran encontrar hogares permanentes adecuados. Esta explicación satisfacía la curiosidad de la comunidad sobre los destellos ocasionales de niños en la propiedad de los Sullivan. La señora Henderson, de la tienda general, a veces veía un rostro joven asomándose del carro de los Sullivan cuando Constance venía al pueblo por provisiones. Los niños nunca hablaban, pero Constance explicaba que eran tímidos, traumatizados por la pérdida de sus padres y necesitaban tiempo para adaptarse a sus nuevas circunstancias. La comunidad, familiarizada con la tragedia de los niños huérfanos en una época de altas tasas de mortalidad, aceptaba estas explicaciones sin cuestionarlas. Thomas Henderson, quien dirigía la tienda general, recordaría después que Constance Sullivan era uno de sus clientes más fiables. Cada 2 semanas llegaba con una lista detallada y suficiente dinero en efectivo para comprar grandes cantidades de productos básicos: harina, harina de maíz, sal, cerdo, melaza y otros artículos de primera necesidad. Las cantidades parecían grandes para una pareja sin hijos, pero cuando Thomas mencionaba esto, Constance le recordaba a los niños huérfanos. También compraba cantidades inusuales de medicinas básicas, explicando que los niños provenientes de circunstancias pobres a menudo llegaban con varias dolencias que requerían tratamiento. La granja de los Sullivan funcionaba con un horario que desconcertaba a algunos vecinos. Mientras la mayoría de las familias agrícolas se levantaban con el sol y trabajaban hasta el anochecer, la actividad en la propiedad de los Sullivan a menudo continuaba bien entrada la noche. Se podían ver luces en las ventanas de la casa a horas inusuales, y el sonido de martillazos o trabajos de construcción a veces resonaba por los campos durante la noche. Cuando se le preguntaba por estas actividades, Ezra explicaba que estaba haciendo mejoras para acomodar al creciente número de niños bajo su cuidado. El doctor Marcus Whitfield, el médico itinerante que atendía el área de Millbrook, recordaba haber sido llamado a la granja de los Sullivan en varias ocasiones durante las décadas de 1820 y principios de 1830. Cada vez se le decía que uno de los niños huérfanos había enfermado y necesitaba atención médica. Sin embargo, al doctor Whitfield nunca se le permitía examinar a los niños directamente. En su lugar, Constance describía los síntomas y solicitaba medicamentos específicos. Cuando el doctor insistía en ver a sus pacientes, Constance explicaba que los niños estaban demasiado asustados de los extraños, demasiado traumatizados por sus experiencias para permitir ser examinados por hombres desconocidos. El engaño era tan completo que incluso el pastor local, el reverendo Samuel Matthews, creía en el trabajo caritativo de la familia Sullivan. Durante sus visitas ocasionales a la granja, el reverendo Matthews elogiaba a Constance y Ezra por su compasión cristiana al cuidar de tantos niños desafortunados. Ofreció ayudar a encontrar hogares permanentes para los huérfanos, pero Constance siempre explicaba que ya estaba en correspondencia con familiares en Pensilvania que eventualmente se harían cargo de los niños. El proceso, les aseguraba, simplemente requería paciencia y una cuidadosa organización. Lo que ninguno de los miembros de la comunidad se daba cuenta era que Constance Sullivan había estado perfeccionando su engaño durante más de 2 décadas. Los niños huérfanos no eran residentes temporales esperando ser colocados con familias amorosas. Eran prisioneros, comprados,
secuestrados o atraídos desde sus familias en varios estados, mantenidos en condiciones que harían llorar de horror a criminales endurecidos. El descubrimiento que expondría los horribles secretos de la familia Sullivan comenzó con una serie de incidentes aparentemente no relacionados a principios de 1834. Febrero había sido inusualmente duro con temperaturas que bajaban muy por debajo del punto de congelación durante semanas. El frío intenso que azotó a Virginia ese invierno resultaría ser tanto una bendición como una maldición para los 47 niños atrapados bajo la casa de los Sullivan. El 23 de febrero de 1834, un comerciante itinerante llamado Jacob Stern viajaba de Richmond a Charlottesville cuando una violenta tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio. La granja de los Sullivan, al ser el edificio más cercano visible desde la carretera, parecía una elección natural para una acogida de emergencia. Ezra Sullivan, a pesar de su evidente reticencia, difícilmente podía negar hospitalidad a un viajero varado durante un clima tan peligroso. Stern describió más tarde la velada como incómodamente tensa. Constance Sullivan sirvió una comida sencilla de pan de maíz y cerdo salado, pero la conversación fue forzada y torpe. Los Sullivan parecían nerviosos, intercambiando miradas constantemente y sobresaltándose con cada ruido. Cuando Stern preguntó por los niños que le habían dicho que vivían en la granja, Constance explicó que todos estaban durmiendo y no debían ser molestados. Los niños, dijo, habían estado enfermos con fiebre y necesitaban descansar. Lo que más perturbó a Stern fue el sonido. Durante toda la noche, mientras yacía en una cama improvisada en la sala de los Sullivan, podía escuchar lo que parecía un llanto ahogado proveniente de debajo del piso. Cuando mencionó esto a Ezra a la mañana siguiente, Sullivan afirmó que probablemente solo era el viento silbando a través de las rendijas de los cimientos. El sonido era común en las casas viejas, especialmente durante el clima frío. Stern aceptó esta explicación, pero algo en la actitud de los Sullivan continuó inquietándolo. El segundo incidente ocurrió 3 semanas después, el 15 de marzo. Mary Catherine Flynn, una joven inmigrante irlandesa que viajaba con su familia para buscar trabajo en los campos de tabaco cerca de Richmond, se separó de su grupo durante un cruce de río. Exhausta y asustada, llegó a la granja de los Sullivan. Al caer la noche, Constance Sullivan la acogió, ofreciéndole comida y refugio por la noche. Mary Catherine nunca fue vista viva de nuevo. Cuando su familia denunció su desaparición al sheriff en Richmond, describieron su última ubicación conocida y la dirección en la que Mary Catherine se dirigía. Se organizó un grupo de búsqueda, pero las vastas extensiones del desierto de Virginia hicieron casi imposible encontrar a una sola persona desaparecida. La búsqueda se suspendió después de una semana y Mary Catherine Flynn se presumió muerta por exposición o atacada por animales salvajes. El incidente final que conduciría al descubrimiento ocurrió el 2 de abril de 1834. Un agricultor local llamado William Hutchinson estaba cazando conejos en los bosques que lindaban con la propiedad de los Sullivan cuando oyó algo que lo dejó paralizado. Desde algún lugar cerca de la casa de los Sullivan provenía el sonido de niños gritando. No los gritos ordinarios de niños jugando, sino alaridos crudos, desesperados, de puro terror. Hutchinson se acercó sigilosamente para investigar, escondiéndose detrás de un grupo de robles a unos 50 metros de la casa de los Sullivan. Durante casi una hora, observó y escuchó. Los gritos continuaban de forma intermitente, siempre pareciendo venir de debajo de la casa más que de su interior. En un momento, vio a Ezra Sullivan salir de lo que parecía ser una puerta de sótano en el costado de la casa. Sullivan miró alrededor nerviosamente y luego desapareció de nuevo bajo tierra. Cuando Hutchinson informó a sus vecinos sobre lo que había presenciado, las opiniones se dividieron.
Algunos sugirieron que los niños huérfanos podrían estar más problemáticos de lo que los Sullivan habían indicado, quizá requiriendo disciplina o tratamiento médico que pudiera resultar angustiante. Otros, sin embargo, empezaron a recordar detalles extraños que antes no habían parecido importantes. Las cantidades inusuales de comida que compraba Constance Sullivan, los ruidos extraños que los vecinos escuchaban ocasionalmente por la noche, el hecho de que ninguno de los supuestos huérfanos hubiera sido visto jamás en el pueblo ni en reuniones comunitarias. El sheriff Benjamin Crawford, un veterano oficial de la ley que había servido al condado de Henry durante más de 15 años, inicialmente desestimó las preocupaciones como chismes vecinales. Sin embargo, cuando William Hutchinson se le acercó directamente e insistió en presentar una denuncia formal, Crawford accedió a investigar. La ley le exigía seguir las denuncias de posible abuso infantil, independientemente de su opinión personal sobre los denunciantes. En la mañana del 8 de abril de 1834, el sheriff Crawford cabalgó hacia la granja de los Sullivan, acompañado por su ayudante Marcus Webb. Llegaron justo después del amanecer, esperando realizar una inspección rutinaria que pondría fin a los rumores de la comunidad. Constance Sullivan los recibió en la puerta, con un comportamiento tranquilo y acogedor. Invitó a los oficiales a entrar para tomar café y expresó su preocupación por los chismes que circulaban en la comunidad. La conversación comenzó con normalidad. Constance volvió a explicar sobre los niños huérfanos. Mostró a los oficiales cartas que afirmaba haber recibido de familiares en Pensilvania y se ofreció a organizar que los niños se reunieran con el sheriff Crawford una vez que se recuperaran de su reciente enfermedad. Todo parecía perfectamente razonable, hasta que el ayudante Webb pidió usar el retrete. Al caminar Webb alrededor de la casa, notó algo que le heló la sangre. La puerta del sótano que William Hutchinson había visto usar a Ezra Sullivan estaba asegurada con 3 candados separados. Cadenas pesadas envolvían las manijas de la puerta, y la madera alrededor de los candados mostraba signos de arañazos desesperados, como si alguien hubiera intentado salir rascando desde el interior. Cuando Webb regresó a la casa e informó en voz baja al sheriff Crawford sobre lo que había observado, ambos hombres supieron que estaban tratando con algo mucho más serio que chismes comunitarios. Crawford pidió cortésmente a Constance que les mostrara el sótano, explicando que una inspección completa ayudaría a poner fin a los rumores. El cambio en la actitud de Constance Sullivan fue inmediato y escalofriante. Su rostro se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar y empezó a balbucear acerca de que el sótano era peligroso, que los niños no tenían permitido bajar allí, que no había nada que ver salvo equipo agrícola viejo y almacenamiento. Fue entonces cuando lo oyeron. Desde algún lugar bajo sus pies llegó el sonido de niños llorando, seguido de una voz débil pidiendo ayuda. El sonido estaba amortiguado, pero era inconfundible, y provenía directamente de debajo de la cocina donde estaban parados. Las consecuencias inmediatas de ese primer descubrimiento atormentarían al sheriff Crawford por el resto de su vida. Cuando él y el ayudante Webb forzaron la puerta del sótano, el hedor que se elevó desde la oscuridad era abrumador. Una mezcla de desechos humanos, cuerpos sin lavar y algo más que Crawford describió más tarde como el olor mismo de la desesperación. El sótano que Ezra Sullivan había pasado más de 2 décadas construyendo era una obra maestra de crueldad calculada. La cámara principal se extendía mucho más allá del perímetro de la casa superior, adentrándose en la tierra como una madriguera subterránea. Muros de piedra cuidadosamente enlucidos y diseñados para amortiguar el sonido creaban una serie de habitaciones interconectadas. La cámara más grande, directamente bajo la cocina, albergaba a la mayoría de los niños. Estaban encadenados a anillos de hierro incrustados en las paredes de piedra.
cada niño asegurado con grilletes alrededor de sus tobillos. Las cadenas eran lo bastante largas para permitir movimiento dentro de un área pequeña, pero impedían cualquier posibilidad de escape. Los niños tenían edades comprendidas aproximadamente entre 6 y 16 años. Estaban demacrados, su ropa reducida a harapos, sus cuerpos mostrando las marcas de un prolongado abandono y abuso. Muchos presentaban signos de enfermedad, fiebre, problemas respiratorios y afecciones cutáneas derivadas de vivir en el espacio subterráneo húmedo y sin ventilación. Lo que más impactó a ambos oficiales fue el silencio. Después de los primeros gritos pidiendo ayuda, los niños no dijeron nada. Simplemente miraban a los recién llegados con ojos que no tenían esperanza ni expectativa de rescate. El ayudante Webb, padre de 4 hijos, tuvo que salir del sótano 2 veces para vomitar. El sheriff Crawford, a pesar de sus años de experiencia en la aplicación de la ley, se encontró incapaz de procesar todo el alcance de lo que estaba viendo. La naturaleza metódica del encarcelamiento, la evidencia de planificación a largo plazo, la enorme cantidad de víctimas, estaba más allá de todo lo que había experimentado o imaginado. En las cámaras más pequeñas, Crawford y Webb encontraron evidencia del sistema de control de los Sullivan. Una habitación contenía cepos y dispositivos de sujeción para castigos. Otra albergaba lo que parecía ser un área médica primitiva donde se trataba a los niños por heridas y enfermedades, no por compasión, sino para mantenerlos vivos y funcionales. Una tercera habitación contenía registros detallados que resultarían cruciales para la investigación. Nombres, edades, fechas de llegada y notas sobre la condición y comportamiento de cada niño. Los registros revelaban el alcance de la operación de los Sullivan. Los niños habían estado llegando a la granja regularmente desde 1812, poco después de que Constance Sullivan llegara a Millbrook. Las fuentes variaban. Algunos eran huérfanos comprados en casas de acogida sobrecargadas. Otros eran fugitivos atraídos con promesas de comida y refugio, y otros parecían haber sido simplemente secuestrados de sus familias. Los registros mostraban que a lo largo de los años más de 90 niños habían pasado por el sótano de los Sullivan. La pregunta obvia, ¿qué había sucedido con los demás?, fue respondida de la forma más horripilante posible. En una cámara separada, a la que se accedía por un pasaje estrecho que requería arrastrarse, Crawford y Webb encontraron los restos de al menos 36 niños. Algunos parecían haber muerto de enfermedad o desnutrición. Otros mostraban signos de violencia. Todos habían sido enterrados en tumbas poco profundas bajo el suelo del sótano, sus cuerpos cubiertos con cal para controlar el olor y la descomposición. La investigación que siguió al descubrimiento inicial continuaría durante meses mientras las autoridades luchaban por entender cómo una empresa criminal tan masiva había operado sin ser detectada durante más de 2 décadas. La respuesta residía en el genio de Constance Sullivan para el engaño y su comprensión de la psicología humana. Había creado un personaje casi perfectamente diseñado para evitar sospechas en una comunidad rural de la década de 1830. La imagen de la mujer caritativa que cuidaba a niños huérfanos apelaba a los valores cristianos de la comunidad, a la vez que explicaba cualquier aspecto inusual del hogar de los Sullivan. La historia de niños traumatizados que estaban demasiado asustados para interactuar con extraños proporcionaba una excusa inmediata para explicar por qué los supuestos huérfanos nunca se veían en público. La afirmación de que se estaban organizando hogares permanentes con parientes lejanos explicaba por qué los niños nunca parecían salir de la granja. Aún más ingeniosamente, Constance había creado múltiples capas de protección para su operación. Se enseñaba a los niños a llamarla madre, asegurando que si alguien los escuchaba, parecería una relación familiar natural.
Las pocas veces que los niños habían sido vistos por extraños, habían sido cuidadosamente instruidos para permanecer en silencio y parecer tímidos en lugar de aterrorizados. Las grandes compras de alimentos se explicaban por la presencia de múltiples niños, mientras que los suministros médicos se justificaban por la supuesta mala salud de los jóvenes huérfanos. La organización física de la operación estaba igualmente bien planificada. La construcción del sótano se había extendido a lo largo de muchos años con diferentes trabajadores encargándose de distintos aspectos del proyecto. Ningún artesano individual había visto la disposición completa ni comprendía el verdadero propósito de las modificaciones. El aislamiento acústico era lo bastante efectivo para que incluso los vecinos cercanos rara vez oyeran algo sospechoso, y cuando lo hacían, los sonidos podían explicarse como actividades agrícolas ordinarias o el ruido normal de niños jugando. Quizá lo más perturbador era el sistema de control psicológico que Constant había desarrollado. Se les decía a los niños que habían sido abandonados por sus familias, que nadie los buscaba y que el mundo exterior era peligroso y hostil. A quienes se comportaban adecuadamente se les daba comida y condiciones de vida ligeramente mejores. A quienes causaban problemas se les aplicaban castigos que servían de ejemplo para los demás. Con el tiempo, la mayoría de los niños aceptaban su cautiverio como simplemente la forma en que sus vidas estaban destinadas a ser. La reacción de la comunidad ante el descubrimiento fue de completa conmoción e incredulidad. Muchos residentes se negaron inicialmente a creer que Constance Sullivan, la mujer callada que había vivido entre ellos durante más de 20 años, pudiera ser capaz de actos tan monstruosos. Algunos sugirieron que debía haber sido coaccionada por su esposo, o que toda la situación era de algún modo un malentendido. Estas negaciones se volvieron imposibles de mantener a medida que surgía más evidencia. Los registros detallados encontrados en el sótano incluían no solo información sobre los niños, sino también correspondencia con contactos criminales en otros estados. Constance Sullivan había sido parte de una red que traficaba con niños, comprando y vendiendo jóvenes víctimas a través de las fronteras estatales. La granja de los Sullivan era solo una operación dentro de una empresa criminal más grande que se extendía desde Pensilvania hasta Georgia. A medida que el sheriff Crawford profundizaba en el caso Sullivan, comenzaron a surgir patrones inquietantes que sugerían que la operación era mucho más sofisticada de lo que se pensó inicialmente. La correspondencia encontrada en el sótano revelaba que Constance Sullivan había estado en contacto regular con al menos 12 personas más en 5 estados, todos aparentemente involucrados en actividades similares. Las cartas, escritas en un código simple que finalmente se descifró, discutían entregas de mercancía y control de calidad en un lenguaje que claramente se refería al tráfico de personas. Una carta fechada apenas 3 meses antes del descubrimiento provenía de alguien identificado solo como Morrison, en Filadelfia. Morrison escribía que tenía 6 nuevos artículos de edades y condiciones variadas que serían adecuados para tus requerimientos. La carta incluía descripciones detalladas de los niños, sus edades aproximadas y sus condiciones físicas. Más inquietante aún, incluía notas sobre sus temperamentos, cuáles niños eran obedientes y cuáles podrían requerir entrenamiento adicional. Los registros financieros pintaban un cuadro aún más horripilante. Constance Sullivan había estado pagando entre $50 y $200 por niño, dependiendo de la edad y la condición. También había estado recibiendo pagos de otros lugares, lo que sugería que la granja de los Sullivan servía tanto como destino como punto de distribución para niños traficados. La cantidad total de dinero involucrado era asombrosa para la época. Más de $8,000 en transacciones durante 2 décadas, equivalente a varios cientos de miles en moneda moderna. El doctor Marcus Whitfield
El médico itinerante que había sido llamado a la granja de los Sullivan en varias ocasiones se convirtió en un testigo clave a medida que la investigación se ampliaba. Bajo interrogatorio, reveló que Constance Sullivan siempre había sido inusualmente específica acerca de los medicamentos que solicitaba. Tenía un conocimiento detallado sobre el tratamiento de la desnutrición, infecciones respiratorias y otras condiciones comunes en niños severamente descuidados. También había pedido sedantes y otras drogas que podían usarse para controlar prisioneros difíciles. El testimonio del médico condujo a otra realización escalofriante. Constance Sullivan había estado estudiando sistemáticamente cómo mantener con vida a un gran número de niños en condiciones de extrema privación. Los suministros médicos que compraba, las preguntas que hacía, incluso la disposición del sótano. Todo estaba diseñado para maximizar la tasa de supervivencia de sus prisioneros, mientras se minimizaban los recursos necesarios para mantenerlos. El empresario local Thomas Henderson proporcionó piezas adicionales del rompecabezas. Una revisión de su historial de ventas mostró que Constance Sullivan había estado comprando cantidades crecientes de suministros básicos a lo largo de los años. Lo que parecía ser las crecientes necesidades de un hogar caritativo era en realidad evidencia de una operación criminal en expansión. Henderson también recordaba solicitudes específicas de artículos que parecían inusuales en ese momento. Mantas adicionales, grandes cantidades de ropa para niños y compras al por mayor de medicinas simples. La investigación también reveló el papel de Ezra Sullivan en la operación. Mientras Constance parecía ser la mente maestra, Ezra era responsable del mantenimiento físico de la prisión y del manejo de los niños. Varios de los sobrevivientes, cuando finalmente pudieron hablar, lo describieron como el ejecutor que llevaba a cabo castigos y mantenía la disciplina. Su trabajo de construcción en el sótano no había sido solo expansión. Había sido un perfeccionamiento constante de un sistema diseñado para mantener seres humanos en cautiverio. La revelación más perturbadora surgió del análisis de los registros de los niños que habían desaparecido de la granja de los Sullivan a lo largo de los años. Los libros mostraban que algunos niños habían sido transferidos a otros lugares, lo que sugería una red de compradores y vendedores en varios estados. Otros habían sido marcados como inadecuados o problemáticos, anotaciones que correspondían con los restos encontrados en la cámara funeraria del sótano. El alcance de la investigación se amplió a medida que las autoridades de otros estados comenzaron a examinar sus propias desapariciones sin resolver. Los informes de niños desaparecidos de Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur mostraban similitudes inquietantes. Muchos de los niños desaparecidos encajaban con el perfil de los encontrados en la granja de los Sullivan. Pobres, huérfanos o de familias con escasos recursos para buscarlos de forma extensa. Se llamó a alguaciles federales para coordinar la investigación en varios estados. Esto era algo sin precedentes para la época, ya que la mayoría de las fuerzas del orden eran estrictamente locales. El caso Sullivan representó una de las primeras grandes investigaciones criminales que cruzó las fronteras estatales e involucró a las autoridades federales. Las implicaciones legales eran complicadas por el hecho de que muchos de los crímenes habían ocurrido en diferentes jurisdicciones bajo distintas leyes. Con el paso de las semanas, más sobrevivientes comenzaron a contar sus historias. Los relatos eran notablemente consistentes, describiendo años de encarcelamiento, abuso sistemático y manipulación psicológica. Los niños describían cómo se quebraba a los recién llegados, sometiéndolos a aislamiento, castigos e indoctrinación hasta que aceptaban su destino. Hablaban de una compleja jerarquía entre los prisioneros, con los niños mayores recibiendo pequeños privilegios a cambio de ayudar a controlar a los más pequeños. Los sobrevivientes también revelaron el alcance de la manipulación psicológica de Constance Sullivan. Ella había convencido a muchos de los niños de que no valían nada, de que sus familias los habían vendido o abandonado,
y de que merecían su trato. Algunos de los niños mayores, que habían estado encarcelados durante años, inicialmente resistieron los esfuerzos de rescate porque habían sido condicionados para creer que el mundo exterior era incluso más peligroso que su cautiverio. La investigación descubrió evidencia de los métodos de Sullivan para adquirir víctimas. Había desarrollado relaciones con funcionarios corruptos en hospicios y orfanatos que le proporcionaban niños a cambio de pagos. También había cultivado contactos entre elementos criminales en grandes ciudades que podían identificar a niños vulnerables, fugitivos, huérfanos de la calle y otros que no serían echados de menos inmediatamente. Quizá lo más escalofriante era que los registros mostraban que la Operación Sullivan había estado expandiéndose en los últimos años. El número de niños retenidos había aumentado y había planes en la correspondencia para establecer instalaciones similares en otros lugares. El descubrimiento en la granja de los Sullivan aparentemente había interrumpido una empresa criminal que estaba a punto de convertirse en una operación mucho más grande. El avance que conduciría a la exposición completa de la red Sullivan vino de una fuente inesperada. Entre los niños sobrevivientes había una niña llamada Rebecca, de aproximadamente 14 años, que había sido retenida más tiempo que cualquier otro. A diferencia de los demás niños, que habían sido quebrados por su calvario, Rebecca había mantenido una chispa de desafío y una memoria extraordinaria para los detalles. Rebecca había sido secuestrada de la granja de su familia en Pensilvania en 1829, cuando solo tenía 9 años. Recordaba todo acerca de su captura, cómo una mujer que afirmaba ser una pariente lejana había llegado a su granja, cómo la habían atraído con promesas de dulces y un paseo a la ciudad, cómo había despertado encadenada en el sótano de los Sullivan. Más importante aún, recordaba cada conversación que había escuchado entre Constance Sullivan y los diversos visitantes que habían llegado a la granja a lo largo de los años. El testimonio de Rebecca reveló que la Operación Sullivan era solo una parte de una red mucho más grande. Había oído a Constance hablar de otras granjas, otros lugares donde se retenía a niños. Recordaba nombres, fechas y detalles sobre envíos de niños que se movían entre distintas instalaciones. Su información proporcionó a las fuerzas del orden su primera visión completa del alcance de la empresa criminal. La revelación más significativa se produjo cuando Rebecca describió una visita que había ocurrido apenas 2 semanas antes del descubrimiento. Un hombre bien vestido había llegado a la granja en un carruaje caro acompañado de otros 2 hombres. Rebecca había sido seleccionada junto con otros 3 niños para ser inspeccionados por los visitantes. El hombre los había examinado cuidadosamente, revisando sus dientes, su tono muscular y su salud general como un comprador evaluando ganado. El visitante finalmente decidió no comprar a ninguno de los niños, quejándose de que estaban demasiado dañados para sus propósitos. Sin embargo, dejó una carta que contenía especificaciones detalladas sobre el tipo de niños que quería comprar. La carta, que se encontró entre los papeles de Constance Sullivan, describía requisitos para niños de edades, características físicas y temperamentos específicos. El lenguaje era frío y empresarial, discutiendo a los seres humanos como mercancías para comprar y vender. La carta estaba firmada H. Blackwood e incluía una dirección de retorno en Charleston, Carolina del Sur. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que Henry Blackwood era un rico propietario de plantaciones que había estado comprando niños durante años, supuestamente como sirvientes domésticos, pero en realidad para fines que la investigación revelaría ser incluso más siniestros que la Operación Sullivan. La conexión con Blackwood abrió una dimensión completamente nueva del caso. Al parecer, los dueños de plantaciones del sur habían estado usando la red de tráfico de niños para adquirir trabajadores que estarían completamente bajo su control.
A diferencia de las personas esclavizadas, que tenían algunas protecciones legales y cuya desaparición podía ser notada, los niños traficados podían ser explotados hasta la muerte sin consecuencias legales. No tenían familias que los buscaran, ni estatus legal que los protegiera, ni esperanza de escapar. La investigación sobre la conexión Blackwood reveló que varias otras familias prominentes del sur habían estado involucradas en compras similares. Los niños no solo eran usados como trabajadores, sino también como sujetos para experimentos médicos, como objetivos para entretenimiento violento y para fines que los investigadores encontraron demasiado perturbadores para documentarlos por completo en sus informes oficiales. A medida que el alcance de la red criminal se hacía evidente, la investigación enfrentó una creciente resistencia de intereses poderosos. Varias de las familias implicadas en la compra de niños tenían conexiones políticas significativas y recursos sustanciales para protegerse. Comenzaron a hacerse amenazas contra investigadores, testigos e incluso contra los niños sobrevivientes. El sheriff Crawford recibió cartas anónimas advirtiéndole que abandonara la investigación. El ayudante Webb fue atacado por agresores desconocidos mientras regresaba caminando a su casa después del trabajo. El Dr. Whitfield vio su práctica médica repentinamente boicoteada por varios pacientes prominentes. La presión estaba claramente diseñada para intimidar a las fuerzas del orden y evitar que se expusiera todo el alcance de la red. La situación se volvió aún más peligrosa cuando uno de los niños sobrevivientes, un chico llamado Timothy, que había estado proporcionando un testimonio crucial, desapareció del refugio temporal donde estaba alojado. Se realizó una búsqueda, pero Timothy nunca fue encontrado. El mensaje era claro. Aquellos que cooperaran con la investigación enfrentarían severas consecuencias. A pesar de la intimidación, la investigación continuó. Los alguaciles federales proporcionaron seguridad adicional para testigos e investigadores clave. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a lugares más seguros y se colocaron guardias armados en la granja de los Sullivan para proteger las pruebas físicas. El caso se había convertido en una prueba de si el sistema legal estadounidense podía funcionar cuando se enfrentaba a crímenes que involucraban a perpetradores ricos y poderosos. La presión alcanzó su punto máximo cuando la propia Constance Sullivan fue encontrada muerta en su celda. La causa oficial de la muerte fue catalogada como suicidio, pero las circunstancias eran sospechosas. Sullivan había estado programada para testificar sobre todo el alcance de la red criminal, incluidos los nombres de todos sus contactos y clientes. Su muerte eliminó al testigo más importante de la investigación y la fuente principal de información sobre la conspiración más amplia. La misteriosa muerte de Constance Sullivan sacudió al equipo de investigación. Si los intereses poderosos estaban dispuestos a eliminar testigos clave, nadie involucrado en el caso estaba a salvo. La investigación había descubierto una empresa criminal tan vasta y tan bien conectada que representaba una amenaza para algunas de las familias más prominentes de la sociedad estadounidense. Justo cuando parecía que la investigación podía descarrilarse por la intimidación y la violencia, un desarrollo inesperado lo cambió todo. Un antiguo empleado de Henry Blackwood, motivado por la culpa de lo que había presenciado, se presentó con pruebas que destaparían el caso por completo. El empleado, un hombre llamado Samuel Pierce, había trabajado como capataz en la plantación de Blackwood y tenía un conocimiento detallado de los niños que habían sido comprados a la red de Sullivan. Pierce trajo consigo documentos que probaban la conexión entre la operación de los Sullivan y los compradores del sur. Más importante aún, había sido testigo del destino de muchos de los niños que habían sido vendidos a los dueños de plantaciones. Su testimonio proporcionaría las piezas finales del rompecabezas
y expondría todo el horror de lo que les había estado sucediendo a los niños más vulnerables de Estados Unidos. El testimonio de Samuel Pierce ante el gran jurado federal en Richmond pasaría a ser uno de los relatos más perturbadores de la historia legal estadounidense. Pierce, un hombre de unos 40 años con manos curtidas y ojos atormentados, había trabajado para Henry Blackwood durante más de una década. Lo que había visto en la plantación Blackwood y lo que reveló sobre el destino de los niños de Sullivan sorprendió incluso a los investigadores veteranos que creían entender el alcance de la empresa criminal. Pierce describió cómo la plantación Blackwood operaba dos sistemas separados. La plantación principal utilizaba mano de obra esclava para la producción de algodón, funcionando bajo el modelo económico típico, aunque brutal, de la agricultura sureña. Sin embargo, Blackwood también había establecido lo que Pierce llamó los cuarteles experimentales, una instalación separada donde se retenía a los niños traficados para fines que no tenían nada que ver con la producción agrícola. Los niños comprados a la red de Sullivan fueron utilizados como sujetos para experimentos médicos que Blackwood realizaba con varios asociados, incluidos 2 médicos del Charleston Medical College. Los experimentos estaban diseñados para poner a prueba los límites de la resistencia humana, estudiar los efectos de diversos fármacos y tratamientos y satisfacer la curiosidad científica de hombres que veían a los niños como animales de laboratorio en lugar de seres humanos. El testimonio más condenatorio de Pierce se refería a los registros detallados que Blackwood mantenía de estos experimentos. El dueño de la plantación lo había documentado todo: las reacciones de los niños a distintos tratamientos, sus tasas de supervivencia bajo diversas condiciones y la progresión de enfermedades que se introducían deliberadamente para estudiar sus efectos. Los registros mostraban que Blackwood y sus asociados habían estado llevando a cabo tortura sistemática disfrazada de investigación médica. El testimonio reveló que al menos 37 niños de la red de Sullivan habían sido vendidos a Blackwood a lo largo de los años. De estos, solo 4 habían sobrevivido lo suficiente como para ser transferidos a otros compradores. El resto había muerto como resultado de los experimentos, la desnutrición o las brutales condiciones de trabajo en los cuarteles experimentales. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin nombre en una sección remota de la plantación. Pierce también proporcionó información sobre la red más amplia de compradores. Había estado presente en reuniones donde Blackwood discutía compras con otros dueños de plantaciones, empresarios adinerados e incluso algunos políticos. Las conversaciones que escuchó revelaban que la red de tráfico se extendía mucho más allá de lo que los investigadores habían imaginado. Niños eran comprados y vendidos en todo el país, con distintos compradores que tenían diferentes requisitos y propósitos. La revelación más impactante llegó cuando Pierce describió una reunión a la que había asistido en el otoño de 1833. Blackwood había organizado lo que llamó una demostración para compradores potenciales de todo el sur. El evento estaba diseñado para mostrar la calidad de los niños disponibles a través de la red y para demostrar los diversos usos a los que podían ser destinados. La descripción de Pierce de esta reunión fue tan perturbadora que varios miembros del gran jurado tuvieron que salir de la sala. La demostración había incluido exhibiciones de la capacidad de los niños para realizar diversos tipos de trabajo, sus respuestas a distintas formas de castigo y control, y su idoneidad para diferentes tipos de explotación. Se animaba a los compradores a examinar detenidamente a los niños, probar sus reacciones y hacer pedidos de tipos específicos de víctimas. Todo el evento se había llevado a cabo con la atmósfera empresarial y casual de una subasta de ganado. El testimonio de Pierce también reveló el alcance financiero de la red. Los precios pagados por los niños variaban drásticamente en función de su edad, condición física y uso previsto.
Los niños más pequeños, que podían ser controlados y condicionados con mayor facilidad, alcanzaban precios más altos. Los niños con características físicas o habilidades específicas se vendían a tarifas premium. La cantidad total de dinero involucrado en la red se estimaba en cientos de miles de dólares, una fortuna para la época. El equipo de investigación utilizó la información de Pierce para coordinar redadas en múltiples lugares del sur. Los alguaciles federales, trabajando con la policía local, atacaron simultáneamente plantaciones, almacenes y otras instalaciones donde se retenía a niños traficados. Las redadas se realizaron en secreto para evitar la destrucción de pruebas y la fuga de los principales culpables. Los resultados de las redadas coordinadas fueron asombrosos. Más de 100 niños adicionales fueron rescatados de varios lugares. Se incautaron pruebas físicas que documentaban todo el alcance de la red de tráfico, incluidos registros financieros, correspondencia y detallados registros de compras y ventas. Varias personas prominentes fueron arrestadas, entre ellas Henry Blackwood, 2 médicos del Charleston Medical College y un legislador estatal de Georgia, que había sido uno de los mejores clientes de la red. Las pruebas incautadas durante las redadas dibujaban un panorama de maldad sistemática que conmocionó a la nación. La red de tráfico había estado operando durante más de 30 años, había involucrado a docenas de grandes compradores y vendedores y había victimizado a cientos de niños. El nivel de organización y sofisticación era sin precedentes para cualquier empresa criminal de la época. Los experimentos médicos realizados por Blackwood y sus asociados estaban documentados con detalles horripilantes. Los registros mostraban que los experimentadores habían infectado deliberadamente a niños con enfermedades para estudiar su progresión, habían probado diversos venenos y toxinas, y habían realizado procedimientos quirúrgicos sin anestesia ni formación médica adecuada. Los niños habían sido tratados como sujetos de investigación desechables, sus vidas valoradas solo por el conocimiento científico que podía extraerse de su sufrimiento. La investigación también reveló la corrupción que había hecho posible la red. Funcionarios de orfanatos, hospicios y gobiernos locales habían sido sobornados para proporcionar niños o para ignorar sus desapariciones. Se había pagado a jueces para declarar a los niños como abandonados o para aprobar adopciones que en realidad eran ventas. Incluso algunos funcionarios de las fuerzas del orden habían estado involucrados en encubrir pruebas e intimidar testigos. Los procesos judiciales que siguieron se prolongarían durante años, mientras los fiscales luchaban por hacer justicia a las víctimas de crímenes ocurridos en múltiples estados y jurisdicciones. La complejidad del caso, combinada con la riqueza y las conexiones políticas de muchos de los acusados, hacía extremadamente difícil la acusación. Varios acusados clave escaparon de la condena por cuestiones técnicas o mediante la influencia de aliados poderosos. Sin embargo, la exposición pública de la red de tráfico tuvo efectos profundos que se extendieron mucho más allá de los procedimientos legales. El caso Sullivan se convirtió en un catalizador para la primera legislación federal que abordaba el tráfico y el abuso infantil. Condujo a reformas en la supervisión de orfanatos y hospicios y al establecimiento de nuevas protecciones legales para los niños vulnerables. La resolución final del caso Sullivan tardaría casi 5 años en completarse, pero su impacto en la sociedad estadounidense fue inmediato y profundo. La reacción pública ante las revelaciones fue de horrorizada fascinación, mezclada con determinación para evitar que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Periódicos de todo el país cubrieron la historia con un detalle sin precedentes, con muchas publicaciones dedicando números enteros a los hallazgos de la investigación. Los niños sobrevivientes enfrentaron un camino largo y difícil hacia la recuperación. La mayoría había estado retenida durante años y no tenía memoria de la vida antes de su cautiverio. Los 47 niños rescatados del sótano de los Sullivan requirieron tratamiento médico intensivo,
atención psicológica y un trabajo paciente para ayudarles a readaptarse a la interacción humana normal. Muchos nunca se recuperaron por completo de su calvario, cargando con cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Rebecca, la niña de 14 años cuyo testimonio había sido crucial para exponer la red más amplia, se convirtió en algo así como una celebridad a medida que las noticias sobre su valentía se difundían. Sin embargo, la atención resultó abrumadora para alguien que había soportado tal trauma. Finalmente fue colocada con una familia cuáquera en Pensilvania, que le proporcionó el entorno tranquilo y de apoyo que necesitaba para sanar. Rebecca vivió hasta los 73 años, se casó y formó su propia familia, pero nunca volvió a hablar públicamente sobre sus experiencias después de su testimonio en el juicio. Los procesos legales revelaron todo el alcance de la corrupción que había permitido la red de tráfico. Ezra Sullivan, que había sido capturado durante la redada inicial, fue condenado por múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato. Fue ejecutado en la horca en Richmond el 15 de noviembre de 1836 ante una multitud de más de 3.000 personas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una confesión de que había seguido el camino del diablo y una súplica de perdón a los niños a los que había ayudado a torturar. El juicio de Henry Blackwood se convirtió en una sensación que expuso el lado oscuro de la sociedad de las plantaciones del sur. Los registros médicos incautados en su plantación proporcionaron pruebas de tortura y asesinatos sistemáticos que sorprendieron incluso a los observadores más endurecidos. Blackwood fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a muerte, pero su ejecución se retrasó durante años por apelaciones y maniobras políticas. Finalmente murió en prisión en 1841, supuestamente de un ataque al corazón, aunque algunos sospechaban que había sido envenenado por socios que temían que pudiera revelar secretos adicionales. Los dos médicos del Charleston Medical College, que habían participado en los experimentos, fueron expulsados de la profesión médica y condenados a largas penas de prisión. Sus casos llevaron a nuevas regulaciones que regían la investigación médica y el tratamiento de sujetos humanos. El propio colegio médico enfrentó un escándalo que casi provocó su cierre, cuando los investigadores revelaron que varios otros miembros de la facultad tenían conocimiento de los experimentos ilegales, pero no los habían denunciado. El aspecto más frustrante de la investigación fue el número de individuos poderosos que escaparon de la justicia, a pesar de las pruebas claras de su implicación. Varios ricos dueños de plantaciones huyeron a Europa antes de ser arrestados. Otros usaron sus conexiones políticas para evitar el enjuiciamiento o recibir sentencias mínimas que no reflejaban la gravedad de sus crímenes. Un legislador estatal de Georgia, que había sido uno de los principales clientes de la red, fue censurado por su legislatura, pero nunca enfrentó cargos criminales. La investigación financiera reveló que la red de tráfico había generado enormes beneficios para sus organizadores. Solo Constance Sullivan había acumulado más de $12.000 en beneficios durante su operación de 20 años, una suma equivalente a varios cientos de miles en moneda moderna. Gran parte de este dinero nunca se recuperó, ya que había sido invertido en negocios legítimos o escondido en cuentas que los investigadores no pudieron rastrear. La propia granja de los Sullivan se convirtió en un símbolo de los horrores que se habían descubierto. La propiedad fue incautada por el gobierno y finalmente vendida en subasta, pero nadie quería vivir en un lugar asociado con tanto mal. La casa fue demolida en 1845 y el sótano fue llenado con hormigón y sellado de forma permanente. Se estableció un pequeño cementerio en el lugar para conmemorar a los niños que habían muerto allí, aunque la mayoría de sus nombres nunca se conocieron. El caso llevó a importantes reformas en el bienestar y la protección infantil.
Virginia aprobó las primeras leyes integrales de protección infantil en la historia de Estados Unidos, estableciendo la supervisión gubernamental de los orfanatos y exigiendo verificaciones de antecedentes para cualquier persona que quisiera adoptar o cuidar a un gran número de niños. Otros estados siguieron rápidamente con legislación similar, creando la base para los sistemas modernos de bienestar infantil. El gobierno federal también respondió con nuevas leyes que abordaban los delitos interestatales y la trata de personas. El caso Sullivan había demostrado las limitaciones de la aplicación de la ley estado por estado cuando se trataba de delitos que cruzaban los límites jurisdiccionales. Nuevos estatutos federales otorgaron a los alguaciles una autoridad ampliada para investigar y procesar casos de tráfico, estableciendo precedentes que resultarían cruciales en futuros desarrollos de la justicia penal. Quizá lo más importante es que el caso cambió la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de una protección sistemática. La idea romántica del individuo caritativo que cuidaba de niños huérfanos fue reemplazada por una comprensión más realista de la necesidad de supervisión institucional y salvaguardias legales. La frase «otro caso Sullivan» entró en uso común como una advertencia sobre el potencial de abuso en situaciones que involucraban a niños vulnerables. El doctor Marcus Whitfield, el médico que sin saberlo había facilitado la operación de Sullivan a través de sus consultas médicas, dedicó el resto de su carrera al bienestar infantil. Estableció clínicas gratuitas específicamente para niños huérfanos y abandonados y se convirtió en un defensor de reformas en la práctica médica que impedirían que los médicos fueran manipulados por criminales. Sus escritos posteriores sobre ética médica estuvieron profundamente influenciados por su experiencia con el caso Sullivan. El sheriff Benjamin Crawford, quien había liderado la investigación inicial, fue ascendido a mariscal federal y pasó el resto de su carrera persiguiendo casos similares. Se convirtió en uno de los primeros funcionarios de la ley en especializarse en delitos contra niños, desarrollando técnicas y procedimientos de investigación que se utilizarían durante décadas. Los informes detallados de Crawford sobre el caso Sullivan se convirtieron en lectura obligatoria para los agentes del orden en todo el país. Las historias de los niños, a medida que fueron emergiendo con los años, revelaron todo el alcance de la resiliencia humana y los efectos a largo plazo del abuso sistemático. Algunos, como Rebecca, lograron construir vidas relativamente normales con el apoyo y cuidado adecuados. Otros lucharon con enfermedades mentales, adicciones y otros problemas derivados de sus experiencias traumáticas. Unos pocos nunca se recuperaron en absoluto, muriendo jóvenes por complicaciones relacionadas con sus años de encarcelamiento y abuso. La correspondencia de la red, que había sido preservada como evidencia, proporcionó a los investigadores información que condujo a casos adicionales durante años después del descubrimiento inicial. Las cartas encontradas en el sótano de los Sullivan contenían referencias a otras operaciones, otras víctimas y otros perpetradores. Algunas de estas pistas dieron lugar a procesamientos exitosos, mientras que otras condujeron a callejones sin salida o a situaciones en las que había pasado demasiado tiempo para reunir pruebas suficientes. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue la realización de que la Operación Sullivan había sido solo una parte de un sistema mucho más amplio de explotación que había existido prácticamente sin ser detectado durante décadas. La investigación reveló que redes similares habían operado en otras partes del país, que los niños habían sido comprados y vendidos como mercancías a lo largo de la historia estadounidense y que los sistemas legales y sociales habían sido inadecuados para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. El caso también destacó el papel de la responsabilidad comunitaria para prevenir tales atrocidades. Los residentes de Millbrook, que habían vivido durante 20 años junto a una de las escenas del crimen más horribles de la historia estadounidense, lucharon con la culpa y la autoexaminación. ¿Cómo habían fallado en ver lo que estaba sucediendo?
¿Qué señales habían pasado por alto o ignorado? ¿Podrían haber evitado el sufrimiento si hubieran sido más vigilantes o desconfiados? Estas preguntas llevaron a debates más amplios sobre la obligación de las comunidades de velar por sus miembros más vulnerables. El caso Sullivan se convirtió en una advertencia sobre los peligros de aceptar explicaciones sin investigarlas, de respetar la privacidad cuando ese respeto permite el abuso, y de asumir que las apariencias respetables garantizan un comportamiento moral. El legado del caso Sullivan se extendió mucho más allá de las reformas legales y sociales inmediatas que inspiró. La documentación detallada de la investigación, incluida la correspondencia, los registros financieros y los testimonios, se convirtió en un recurso invaluable para comprender la historia del crimen y la explotación en Estados Unidos. Historiadores, criminólogos y reformadores sociales estudiarían el caso durante generaciones, utilizándolo para entender cómo el mal sistemático podía florecer en comunidades aparentemente normales. Al final, el reinado de terror de la familia Sullivan fue puesto fin no por un trabajo policial sofisticado, ni por técnicas de investigación avanzadas, sino por el simple coraje de personas ordinarias que se negaron a ignorar señales evidentes de problemas. La decisión de William Hutchinson de informar lo que había escuchado, la disposición del sheriff Crawford a tomarse en serio las preocupaciones de la comunidad y la determinación de Rebecca de testificar a pesar de su trauma. Estos actos individuales de coraje moral fueron los que finalmente expusieron una de las empresas criminales más horrendas de la historia estadounidense. El sótano donde se encontraron 47 niños encadenados ha estado sellado durante más de un siglo. Pero los ecos de su sufrimiento continúan recordándonos la importancia de la vigilancia, el coraje y la compasión para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El caso Sullivan se erige como un testimonio tanto del mal humano como del poder de la conciencia individual para superar incluso los sistemas más arraigados de explotación y abuso. Si esta historia te ha dado escalofríos, entiendes por qué estos capítulos oscuros de la historia estadounidense nunca deben olvidarse. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror de lugares como la granja de los Sullivan intensifica nuestra comprensión de cómo el mal puede esconderse tras fachadas respetables. Si esta historia te ha dado escalofríos, compártela con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Pulsa el botón de Me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Descubramos juntos qué otros secretos yacen enterrados en el pasado de Estados Unidos. Este misterio nos muestra que el mal suele llevar la máscara de la respetabilidad y que los crímenes más horrendos pueden ser cometidos por quienes parecen más normales en sus comunidades. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O que todavía hay secretos enterrados en las colinas de Virginia? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia estadounidense tiene muchos más secretos por revelar, y estaremos aquí para descubrirlos todos. Nos vemos en el próximo video.